Pues es que yo justo me voy a Europa una vez más y encima a un momento como clave, ¿no? En la historia del arte, que es el Renacimiento italiano. O sea, Bueno, pues sí, es clave. súper de manual, la verdad. Pero es que, bueno, ahora lo contaré, ¿no? Porque he intentado venir lo más renacentista que he podido, que es nada. Pero digo, bueno, al menos una camisa así como abullonada y que dé un poco estos vibes. Pero no sé, es que siempre ha habido tantas rivalidades a lo largo de la historia del arte que dije, pues mira, me voy a ir por dos de los grandes. Pues ya está. Y es lo que voy a hacer. Por la Y ya puerta está, grande. que ya nunca está, no hemos pasa hablado nada. de ellos. Bueno, tú de uno así de soslayo, creo. Pero Sí. hace poco. Sí. Pero bueno, no lo sabes. También es verdad. Claro, es que o sea, entiendo que si, o sea, no sé quién, pero si estás hablando de Renacimiento, Ya, sí, tochos, lo puedes intuir. y que yo he hablado, pues es que del Renacimiento no he hablado de tantos. Ujú. Entonces, y tengo cierta empatía con él. Y has leído mi título, yo creo. Y también he leído el título, que sí, se me habrá visto en cámara, en audio no, pero sí. Bueno, pues voy con mi introducción y ya desvelamos los dos rivales de hoy. Leonardo y Miguel Ángel, además de dos tortugas ninja, fueron dos figuras clave del humanismo que transformaron el arte y el pensamiento del Renacimiento. Pero ¿sabías que en realidad no se llevaban muy bien entre ellos? El culmen de su enemistad fue en 1503 por culpa de un encargo mural que recibieron los dos, uno al lado del otro, en la sala del Cinquecento del Palacio Vecchio de Florencia. Un buen lugar, la verdad. Muralismo, de algún modo, ¿eh? Sí, estaba pensando también en eso. Y claro, en mi caso el muralismo no lo planteaban un mural delante del otro, porque eso ya imagino que se hubiesen matado entre ellos. Pero veremos que sí que es muralismo político. Vale. De algún modo. Vale, me parece interesante. Así que bueno, voy a hablar de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. O sea, pues genial, ya está. De las otras dos tortugas ninja, pues igual más adelante. Yo es que no las he trabajado mucho. O sea, Yo tampoco, ¿eh? Es más un pensamiento colectivo que tenemos, pero... Bueno, yo un poco sí que veía de pequeña, pero no las he trabajado mucho. Ya. Ni las versiones así más nuevas, pero bueno. Yo lo que más me viene es... Solían comer pizza, ¿no? Sí, comían pizza. Pues eso es lo que tengo en la cabeza. Es verdad, y vivían en las alcantarillas y eso. Lo de vivir en la alcantarilla ya no, pero tortuga ninja y pensar en pizza, eso es verdad que... Qué hambre. Bueno, perfecto. Bueno, como decía un poco al principio, la rivalidad entre Leonardo y Miguel Ángel es como una historia muy salseante y creo que quizá pues bastante conocida, ¿no? Porque como decía, pues son dos figuras clave dentro de la historia del arte y que refleja un poco la competitividad entre los dos artistas del Renacimiento italiano, pero también refleja un poco la dinámica cultural y política de la época, un poco totalmente lo que ha pasado con tu historia también. Sí. Entonces, bueno, ya desde la antigüedad, incluso hasta ahora en la actualidad, la competencia entre artistas ha sido una constante, ¿no? Y estas competiciones no les involucraba solo a ellos, sino también a otros artistas contemporáneos a ellos, coleccionistas, mecenas, familias poderosas, instituciones que les patrocinaban. Entonces, bueno, era un poco como todo lo que había alrededor, ¿no? En su contexto. Y el objetivo era siempre el mismo, destacar sobre sus rivales. Entonces, podría haber incluido además en esta rivalidad a otra tortuga ninja que es Rafael, que también hay como, pues hubo como una rivalidad importante entre Rafael y Miguel Ángel, pero bueno, me he quedado con los primigenios de esta rivalidad, ¿vale? Para otro episodio, si no. Eso es. Entonces, es verdad que tanto Leonardo como Miguel Ángel fueron artistas que encarnaron este ideal renacentista, ¿no? De artista renacentista, con la búsqueda del conocimiento y la perfección. De hecho, si preguntamos a cualquier persona, dime un artista renacentista italiano, pues seguramente te nombren o a Leonardo o a Miguel Ángel, ¿no? Son como dos de los grandes, como decía, dos titanes. Sin embargo, su personalidad y su estilo de vida eran súper diferentes, ¿vale? Voy a empezar hablando un poco de Leonardo, que ya lo mencionaste en un episodio, que tenía como sus manías artísticas. Pues bueno, él era súper detallista, amante de la ciencia, muy elegante además a la hora de vestir, a la hora de cuidarse, le gustaba mucho la comodidad también. Entonces, bueno, era un artista como muy
muy exquisito, ¿no? Y luego, sobre todo, no súper enfocado en el arte, sino que en muchas disciplinas, como también la ciencia. Entonces, bueno, era como muy, pues lo que se le conoce, ¿no? Como un genio del Renacimiento en todos los ámbitos. Por otro lado, Miguel Ángel era todo lo contrario a él, ¿vale? Era como muy impulsivo, muy pasional, ¿no? Más desatado en ese sentido. Y luego era un hombre muy austero. De hecho, vestía siempre como con unos trapos así, aunque tuviese dinero, pues no le gustaba vestir así como tan arreglado, ¿no? Y tan detallista como Leonardo. O sea que eran muy contrarios en ese sentido. Y luego, por otro lado, también Miguel Ángel se dedicaba casi exclusivamente a la escultura y despreciaba un poco la pintura, a pesar de que luego una de sus obras más conocidas era la Capilla Sixtina, que es pintura, pero bueno, él era y se definía como escultor, ¿vale? De hecho, muchas veces criticaba la pintura, que era lo que Leonardo ensalzaba, y criticaba la escultura. Entonces, bueno, vemos que eran muy contrarios en muchos aspectos. Había diferencias entre ellos. Y si Leonardo tenía una visión más como cerebral, ¿no? Más racional y más multifacética, lo que decía antes, Miguel Ángel era pues mucho más impulsivo, mucho más especializado en un tema y mucho más pasional, ¿vale? Así que nos encontramos ya con dos personas que a priori pues chocaban en muchas cosas. Y esta rivalidad no solo era algo personal que existiera entre los dos, sino que ya en su momento era Vox Populi. De hecho, estuvo documentada por contemporáneos como Giorgio Vasari, artista y que se conoce como el primer historiador del arte, ¿no? Aunque no existiera como esa profesión, ese término como tal. El primer pelota del arte también. También, bueno, él lo he oído, era súper fan de Miguel Ángel. Entonces, en su libro Las vidas, que no sé si hemos mencionado ya en el podcast, bueno, aquí creo que no. Quizá en el podcast no. Pero bueno, era como una recopilación de los grandes artistas italianos, ¿no? Del Renacimiento. Y era un poco unas biografías, por eso se dice que era como el primer historiador del arte, porque documentaba todo esto y gracias a él sabemos muchísimo de estos artistas, ¿no? Y es como, ¿cómo sabemos tanto de personas que vivieron hace cientos de años, ¿no? Pues en parte es gracias a él, pero siempre estas biografías hay que cogerlas un poco con pinzas porque al final lo está contando una persona, hasta qué punto son 100% objetivas, ¿no? Pues él era súper fan de Miguel Ángel, por ejemplo. Entonces, bueno. O sea, es el fanpic de la época un poco. O sea, que está bien porque aporta información, sí, pero es que es una visión un poco sesgada, ¿no? Un poco, puede ser. Un poquitín solo, un poquitín. Pero bueno, sí que contaba muchas cosas y de hecho una de las cosas que escribió en la biografía de Leonardo fue que había gran enemistad entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Así que tenemos fuentes primarias que ya nos lo confirmaban, que siempre me gusta traer así fuentes un poco de la época. Bueno, vamos un poco al contexto, ¿no? ¿En qué momento se cruzan un poco sus trayectorias? Bueno, estamos hablando de los dos mejores artistas del Renacimiento, según algunas personas, pueden serlo, bueno, de todos los tiempos, ¿no? También según algunas personas, pero bueno, eso sería otro debate, otra rivalidad. Y es que coincidieron en Florencia a principios del siglo XVI y ambos estaban en su momento, ¿vale? En lo más alto de la carrera, en su peak, en su prime. Eso te iba a decir, para los Gen Z, en su prime. Eso es. ¿No? De hecho, Miguel Ángel venía de haber hecho La Piedad, ¿vale? Escultura que hizo con 23 añitos. Que es como el ejemplo que se pone siempre de Miguel Ángel con 23 añitos haciendo esto y nosotros, pues bueno. Terminando la carrera. Sí, en nuestro caso sí. Entonces, bueno, él venía del Vaticano, de haber hecho esta pieza ya increíble, ¿vale? Y justo en ese momento estaba esculpiendo el David, la que fue probablemente pues de sus piezas más icónicas, ¿no? Al menos a nivel escultórico. De hecho, aquí rescato una frase que me encanta de Vasari, de su fan número 1, que escribió: cualquiera que haya visto al David no tiene necesidad de ver otra cosa de ningún otro escultor vivo o muerto. Y ya está. Y después de eso tiró el boli y hizo pa. Estoy un poco de acuerdo. Es una experiencia increíble ver el David, que tú lo has pero visto, ¿no? Sí. Yo no. Entonces, pues he visto muchos increíble. Davides, pero no he visto a ese David. Pues bueno, pues era también un poco para reflejar cómo era Vasari respecto a Miguel Ángel. Que iba ¿vale? con una chapita aquí, con un dibujo de... Soy fan. Sí.
Bueno, pues en ese momento estaba esculpiendo el David de Miguel Ángel en ese gran bloque de mármol, que es que, bueno, esta historia da para otro episodio, ¿no? La construcción del David, pero bueno, es increíble. Así que estaba en un buen momento. Y Leonardo, por otro lado, perdón, me pongo nerviosa, había terminado La Última Cena. Una también de sus obras más representativas y conocidas hoy en día y peor conservadas, he de decir. ¿Se sabe la edad cuando pintó La Última Cena? Pues ahora mismo no lo tengo. Pero luego sí que voy a hablar de edades. Imagino. Yo creo que era un poco mayor, sí. Más mayor que Miguel Ángel. De hecho, los éxitos llegaron a edades diferentes. Luego lo menciono. Así que bueno, ya tenía La Última Cena pintada y en ese momento estaba haciendo la Gioconda, que también se convertirá, por muchos otros factores, que ya sabemos, como robos y demás, en una de sus obras más conocidas y cotizadas y, esto ya es opinión mía, sobrevaloradas. Pero eso da también para otro episodio. Hombre, la del Louvre yo creo que sí. De hecho, hemos estado viendo la de Madrid. Ah, la que está en el Prado. A mí me gusta mucho. Y sin problema, o sea, sin nadie alrededor. Uh-huh. Bueno, hay que reflexionar un poquito sobre los sitios. Tampoco es como de ella, creo que es como de él, es como del taller de Leonardo, final, pero bueno, ya. Sí. Uh-huh. Y mucho mejor conservada y limpia, pero bueno. Ya hablaremos de ello en otro episodio. En resumen, los dos artistas estaban en su prime y me parece, como nombraba ahora, oportuno mencionar las edades que tenían ellos en ese momento, en torno a 1503, que es cuando coinciden en el encargo que ahora mencionaré. Vale. Miguel Ángel tenía 28 años y Leonardo 51. Vale, así que ellos alcanzan como el gran éxito a edades muy diferentes. Y creo, seguramente, que esto también, pues de algún modo a Leonardo le afectaría, ¿no? Que de repente viniese alguien tan joven y bueno. Así que bueno, convivir en la misma ciudad, que es lo que les pasó, pues llegó a un punto en el que cada uno quería demostrar que era mejor que el otro, ¿no? Empezó ahí un poco la guerra entre los dos. Y antes de hablar del momento de la enemistad que he mencionado en la introducción, es verdad que durante siglos se ha contado una anécdota sobre un enfrentamiento público que tuvieron los dos artistas y me parece relevante traerlo. Y bueno, la historia cuenta como que un día Leonardo estaba paseando con un amigo por Florencia y había un grupo de personas que estaban como discutiendo algo sobre unos pasajes de la Divina Comedia de Dante. ¿Vale? Lo típico. Lo que te pasa aquí, tú vas al parque y la gente ¿de qué habla? Del fútbol, no, de la comedia de Dante. Entonces, bueno, pues vieron este grupo de personas, vieron que pasaba Leonardo y dijeron, vamos a preguntarle, ¿no? Porque aparte de ser reconocido como artista, Leonardo era reconocido como intelectual, ¿no? Entonces, bueno, pues vieron, no, pues vamos a preguntarle a él. Y en ese mismo momento pasó también Miguel Ángel por ahí y Da Vinci dijo, pues que lo va a explicar el escultor, ¿no? Como ya un cierto tono despectivo por esa idea de la visión que tenía él de la escultura. Esto no le gustó nada a Miguel Ángel, así que no perdió la oportunidad de humillar a Leonardo al mencionar su incapacidad para completar una monumental escultura ecuestre. Vale, se lo soltó ahí. ¿A qué escultura se refería, no? Si sobre todo lo que conocemos de Leonardo son pinturas. Bueno, pues se refería a una estatua encargada por Ludovico Sforza en la que tenía que crear la estatua ecuestre más grande del mundo. Y Da Vinci pues hizo su modelo en arcilla de más de 7 metros de altura, que pues con el tiempo se destruyó al ser arcilla. Pero quedan dibujos de estudios, como alguno que pondré por aquí, ¿vale? Esto, pues imagínate, más de 7 metros, ¿vale? Es decir, una escultura monumental. Pero nunca llegó a fundirse en bronce porque ese material se dedicó justo, pues fue un momento de guerra y se dedicó a fabricar munición de guerra. Entonces nunca se llegó a completar este proyecto. ¿Fue culpa de Leonardo de que no supo hacerlo? No, fue que pues se quedó sin el material. Pero Miguel Ángel pues aprovechó esa oportunidad. Y de hecho el artista Leonardo murió muchísimo antes de que el gran caballo, o como se diga, el gran caballo, se fundiese y que se hizo a finales del siglo XX, con lo cual es algo como súper reciente, pero bueno, se supone que como partiendo de esos estudios de Leonardo. Eso te iba a decir porque no es exactamente la obra, pero sí que es como un pequeño homenaje, ¿no? Uh-huh, sí. Pero bueno, ahí está, creo que está en Milán y se puede ver.
Así que bueno, esta anécdota de este encuentro entre los dos y este enfrentamiento público demuestra una vez más esa intensidad y ese choque de personalidades y de pensamiento artístico un poco entre los dos. Que como digo... Que en ese caso, ¿quién lo comenzó? O sea, como le dijo el... Le pinchó un poco Leonardo y le dijo, esto os lo va a explicar Miguel Ángel. Y él dijo, sí, pues toma. Vale. Sí. Pero es que, como digo, aparte de choques personales, que eran personas muy diferentes y pues eso, que Leonardo debía ser como muy, muy amable con el resto, hablaba con todo el mundo, y Miguel Ángel era muy huraño, o sea, le gustaba estar solo y siempre como que decían que era muy malhumorado. Pues bueno, pues aparte de eso está la rivalidad artística también de una visión de las artes muy diferentes que tenían los dos. Y es esa rivalidad de escultura versus pintura. ¿Vale? En el caso de Leonardo, él detestaba la escultura y ensalzaba la pintura. Y tengo aquí algunas frases que escribió, como por ejemplo, la escultura no es ciencia, sino arte muy mecánico. ¿Vale? Es decir, es algo más vinculado a la artesanía, ¿no?, que al arte, que era el momento en el que los artistas lo que querían hacer precisamente era reivindicar esa parte intelectual del arte. Claro, es que es lo que te iba a decir, que hasta ese momento el artista se consideraba un poco más artesano que artista. De hecho, lo de las firmas estaba todo un poco... Totalmente. Y en el Renacimiento es el momento en el que dicen, vamos a valorar un poco nuestra parte intelectual, ¿no?, como creadores. Pues bueno, pues para él la escultura no tenía esa parte. ¿Qué más decía? El escultor ejecuta sus obras con mayor fatiga de cuerpo que de mente. Es espectacular, por otra parte. Sí, que ser un poco al nivel de turista mental. Sí. Que el trabajo del escultor no es algo intelectual, sino meramente corporal, que también lo es, ¿no? O sea, desgasta mucho. Y luego una frase que refleja un poco cómo él veía la pintura, también frente a la escultura. Él decía, el pintor se sienta frente a su obra, calmado, blandiendo un delicado pincel empapado de un bello color. Su casa luce limpia y él está bien vestido y aseado. Pero... te iba a decir algún... El escultor utiliza la fuerza bruta y su sudor se mezcla con el polvo de mármol que le cubre la cara. Tiene sobre los hombros copos de lasca, trozos de piedra invaden su casa. Es el vídeo de Terrenator, ¿no? Pues es un poco esos dos contrastes. Es como el uno es como súper meticuloso, se implica poco, y el otro es venga. Que básicamente es un poco una definición de Leonardo y de Miguel Ángel, ¿no?, lo que está haciendo, pero esa es la visión que él tenía, que Leonardo tenía. Entonces, bueno, volvemos, como decía, a ese rasgo de Leonardo era mucho más detallista y elegante en comparación con Miguel Ángel. Y Miguel Ángel creía que pintar era quedarse en la fase previa a tallar una escultura, ¿no? Sí, es decir, bocetar, el boceto, ¿no? Eso es el dibujo, ¿no? Entonces, bueno, pues él tampoco valoraba mucho la escultura. Y también decía, la pintura, perdón. Y Miguel Ángel también decía que los retos a los que se enfrentaba un escultor frente al mármol eran, a su juicio, infinitamente mayores que los de un pintor frente a un lienzo. ¿Vale? Y luego también una frase que es suya es la de yo mamé el polvo de mármol. Es decir, que él llevaba en la sangre, ¿no?, desde que nació prácticamente, lo de ser escultor, y lo que demuestra una vez más pues esa visión como mucho más pasional e impulsiva de su personalidad. ¿Vale? Así que bueno. Son dos disciplinas que, tal y como las ven ellos, ¿vale? Aunque ahora tengamos otra visión, encajan perfectamente con sus personalidades. Sí, o sea, al final estaban hablando de escultura y de pintura, pero estaban hablando entre ellos, ¿no? Yo creo que un poco. Es como, mira lo que aseaba, siempre yo ahí voy... ¿no? Me he pegado 5 horas haciendo la escultura esta. Bueno, 5 horas. Hoy 5 horas haciendo no sé qué. O más. Y el otro, hay que se mancha un poco la manita al pintar. Es un poco... Bueno, dos contrastes. Sí. Cada uno tiene, o sea, que quiere tener razón. Pues lo de siempre. Y llegamos ya al punto culmen de ese enfrentamiento, que es en la sala del 500 o el salón de los 500, ¿vale? Que es este espacio de aquí. Muy que es humilde, como... por otra parte. Es que es la sala más importante del Palacio Vecchio de Florencia. Y allí es donde tuvieron que trabajar codo con codo Miguel Ángel y Leonardo. O esa era un poco la idea. En esos primeros años, que como he dicho era en torno a 1503, el gobierno de la ciudad de Florencia, la Signoria, encargó decorar la sala con 2 enormes frescos, ¿vale? Uno para cada uno. La batalla de Anghiari, que
que se la encargaron a Leonardo da Vinci, y la batalla de Cachina, que se la encargaron a Miguel Ángel. Ambas pinturas debían cubrir las 2 enormes paredes laterales del salón y era un magnífico ejercicio de propaganda política. De nuevo, el muralismo de la época. Político, eso es. Y era pues eso, una propaganda política por parte del gobierno de la República, porque ambas batallas fueron ganadas en Florencia. La de Anghiari fue contra Milán y la de Cachina contra Pisa. ¡Qué hambre! Desde que hemos nombrado la pizza no dejo de pensarlo. Que estoy pensando, claro, realmente la diferencia entre lo que hacían estos dos y el muralismo tampoco es tanto, porque al final el muralismo, o sea, sí que cambian la forma de bocetar y de visualizar y tal, pero no deja de ser una pintura grande. Sí, esto es un interior y lo otro suele ser muralismo, suele ser exterior. Sí, claro, con las capas luego de protección y todo, pero al final es un poco lo mismo, ¿no? O sea, sí, es como es el paso política. De la pintura de un cuadro bien pequeñito, que se va haciendo cada vez más grande. Si lo haces en un espacio público o en el exterior ya es muralismo, pero al final era un poco... Sí, se hace monumental. Sí, que tampoco se inventó nada, me refiero. 500 años después tampoco... Sí. El arte siempre se ha utilizado como propaganda y se sigue utilizando y se seguirá utilizando, imagino. Solo un matiz, cuando has dicho que trabajaban codo con codo, te refieres a que se daban codazos entre ellos. Es verdad que tenían espacio para no darse, pero bueno. Respiraban el mismo aire, ya eso vale. Eran 2 salas enfrentadas, ¿no? Es como un artista trabajando enfrente del otro, la competencia cada vez era más intensa, pero... aunque ambos presentaron sus cartones y estudios de lo que iban a hacer, ninguno completó sus murales. ¿Vale? De hecho, ya es spoiler, la pintura de Leonardo ni se terminó y la de Miguel Ángel ni siquiera se llegó a empezar. Con lo cual, esto que iba a ser como la gran rivalidad de la historia del arte del Renacimiento, pues nunca llegó a ocurrir como tal. Como digo, podría haber sido como un momento decisivo, ¿no? De quién sería el vencedor, quién sería el mejor artista renacentista. Pero no fue así. ¿Qué sucedió? Pues en el caso de Da Vinci, Vasari, el más chismoso, cuenta que la pintura empezó a chorrear porque estaba probando una mezcla innovadora que hizo al encolar el muro, y eso hizo que la pintura chorreara y que no pudiera seguir realizando el mural. Que no sé si Miguel Ángel se enteró de esto. Imagino que sí. Pero bueno, Miguel Ángel lo que pasó y la razón por la que no hizo el mural fue porque decidió abandonar Florencia para marchar a Roma ante la llamada del Papa Julio II. Cuando un papa te llama, tienes que acudir, entiendo. Sí. Así que de ambos frescos solo se conservaron algunos estudios, como pues por ejemplo este de Leonardo, ¿no? que me encanta, o cartones que después se destruyeron. Entonces sí que se conoce cómo podrían haber sido si hubiesen llegado y si no se hubiesen destruido los cartones gracias a copias de artistas. Por ejemplo, Rubens hizo una copia de la batalla de Anghiari que hizo Leonardo, ¿vale? Entonces así como nos podemos hacer una idea de lo que podría haber sido, sin policromar ni nada, pero bueno, a menos de esos bocetos. Y luego el artista Bastiano de San Gallo hizo una copia de la batalla de Cachina de Miguel Ángel. ¿Vale? Así que, pues bueno, nos podríamos hacer una idea de cómo habrían sido, ¿no? Estos murales. Algo increíble, 2 murales enfrentados de 2 de los grandes artistas del Renacimiento italiano, pero como no se pudieron hacer, ¿quién hizo finalmente los frescos? Vasari. Anda. Le cayó por ahí, a él, ¿no? Y es como, pues oye, ¿no querrás hacer tú...? Le cayó el trabajo de los frescos, que pondré algún ejemplo por aquí. Hizo también los techos y las esculturas monumentales que glorificaban pues este reinado de los Medici. Es decir, le cayó un buen encargo. ¿Cuánto tuvo que cobrar por esto? Claro, luego dedícate a escribir libros, claro. Así que bueno, si hoy ves la sala, pues que sepas que son de Vasari. Es que antes cuando he visto la foto yo no he estado. Entonces claro, he visto la foto y digo, me parecen los 2 lados muy iguales. Bueno, es verdad que ahí tampoco se ve mucho. Pero bueno, sí, como muy unificado todo, ¿no? He visto los caballos, me centro en los caballos y digo, pues son iguales, son por lados. Y ya... Pues sí. Entonces, bueno, hay una cuestión más, y es que antes de que Miguel Ángel marchara a Roma, terminó el David, ¿vale? Su gran escultura, que como he dicho, pues hablaremos en algún episodio de esta escultura. Y fue tal el impacto que tuvo la escultura ya en su momento que la comisión decidió colocarlo frente al palacio. Un poco pues para terminar de decorar, ¿no? el espacio, la plaza.
Eso pese a las objeciones de Leonardo, que recomendaba un lugar más protegido para la escultura. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de que se preservara? Puede ser. ¿Con el fin de que no le quitara protagonismo? ¿Veis esta sala del fondo del palacio que solo cabría la escultura que está cerrada, que aquí seguro que no entra ni polvo? Ese hubiese sido un muy buen sitio, o sería un muy buen sitio para poner la escultura del David. Que lo pones en medio de la calle, pues es que igual alguien llega y la vandaliza, ¿eh? Pues, y si no, el tiempo. O sea, la meteorología tenía sus razones. El por qué lo decía, ya, pues bueno, no lo sé. Igual le cae un Pedrus contra la cabeza. ¿Quién sabe? Que la climatología está un poco extraña últimamente. Aún así, no le hicieron caso a Leonardo, ¿vale? Y pusieron la escultura ahí en la plaza, en la entrada al edificio, y ahí estuvo hasta el año 1873, es decir, muchísimo tiempo, cuando ya pues, se vio que lo mejor era llevarla a un interior y se trasladó a la Galería de la Academia, donde se encuentra hoy en día y donde podemos ver hoy el David de Miguel Ángel, para evitar su deterioro, porque ya, pues bueno, la pobre estaba regulinchi. Y actualmente, si vamos al Palacio Vecchio y estamos en la plaza, pues veremos una copia del original que se hizo en 1910, pero bueno, un poco para rememorar y recordar el sitio en el que estaba la escultura. ¿Vale? Y que mucha gente se piensa que es el original, pero no, bueno, es una copia del siglo XX. Déjalos que camelen. Entonces, claro, estoy pensando que el David estuvo mucho tiempo al aire libre y que entiendo que lo que se ve ahora es con una restauración bastante importante. Sí. De hecho, es como una escultura que cuidan mucho y de vez en cuando siempre van mostrando los trabajos de restauración y las fotos son increíbles porque se ve el tamaño de las cabezas de las personas con la de la escultura y realmente si no lo has visto en persona te das cuenta creo que son casi 5 metros, o sea, del tamaño que tiene esa escultura, que es increíble. Es que tampoco la he visto, pero entiendo que sobre todo lo que impone es por el tamaño. No sé, es un poco todo. Está ahí además como en un nicho, llegas de repente y está ahí, no sé. ¿Un poco estendalazo? No porque no tuve fiebre ni me desmayé ni nada de eso, como se supone que provoca el síndrome de Stendhal, con lo cual contenta. Pero sí, de esos momentos que dices, que vas a recordar, ¿no? Para siempre. Bueno. Un poco basaría ahora mismo. Sí, un poquito, pero bueno, o sea, se puede entender. Sí. Como cierre, lo que mencionaba antes, ¿no? Lo que podría haber sido el gran enfrentamiento artístico de la historia del arte quedó inconcluso. Y a diferencia de otras historias, no hubo un vencedor claro, que es un poco lo que pasó también en tu historia, ¿no? Sí. Es como terminó y ya está. Y cada uno siguió con lo suyo. Leonardo nos dejó obras inacabadas, por ejemplo, pero revolucionó la forma de entender el arte y el conocimiento también vinculados a la ciencia, ¿no? Con otras disciplinas, que es algo que también se está perdiendo, ¿no? Y todo como que se centra mucho en algo y tiene que volver un poco esa interdisciplinariedad. Creo que lo he dicho bien. Sí. Y luego, por otro lado, pues Miguel Ángel hizo también obras que redefinieron la historia del arte para siempre. Y Leonardo quizás es más considerado como un genio universal, ¿no? Y Miguel Ángel más como un artista absoluto. Pues bueno, también luego la historia del arte ha escrito muchísimo sobre ellos. Y aunque nunca se admiraron públicamente, yo creo que de alguna manera ese enfrentamiento hizo que se fueran definiendo el uno al otro y que se hicieran mejores en su oficio, de algún modo, ¿no? Por esta rivalidad. Así que bueno, quizá lo más interesante de esta historia no es tanto el conflicto, sino la convivencia de que dos personas tan cracks coincidieran en un momento concreto, en un lugar concreto, y todo eso lo que propició en un escenario fantástico como era y como es Florencia, además, y tan rico en ese momento con las familias, con los Medici. Entonces, bueno, se observaban, se juzgaban, se desafiaban, y esta rivalidad que yo creo que en algún punto había esta admiración mutua, me gusta creer, al menos. En algún punto. Pues bueno, hizo que llevaron a una competitividad que enriqueció el arte florentino de ese momento y la historia del arte en general. Así que me quedo como con esa parte un poco más romántica y lanzo la pregunta, ¿Leonardo o Miguel Ángel? Y es que al ser zurdo tengo predilección. Leonardo. Y es que yo soy muy Miguel Ángel bitch, la verdad. Yo es que ya solamente por zurdo, que claro, en la época también lo obligarían a escribir con la derecha. Yo creo que no. Yo creo que él escribía con la izquierda, ¿no? Bueno, es lo que dije que hacía el espejo y tal. Sí. Claro, pero eso igual hacía él por libre.
Claro, como el concepto escuela y eso era diferente. Sí, yo es que los zurdos en general, que de todo, pero soy más pro zurdo. Que bastante tenemos, pues bueno. Y encima hace las cosas con la izquierda. Bueno. Efectivamente, sí. Yo lo único que eché en falta es que hubiesen coincidido pintando. Porque es que sí, el enfrentamiento habría sido increíble, por eso digo. Es que habéis salido de ahí 2-3 libros de... Vasari estaría ahí todo el día. A ver. En nómina. Sí, se pondría ahí un colchón, pero el colchón de la época, ¿no? Y rollo, a ver. Los chismes Espera que nos ya hemos llegan. perdido. Buenos días, a ver, tal. Sí. Buah, sí. Pero bueno, gracias a eso surgieron otras obras, ¿no? Que sí, fueron no, por otros luego. caminos y ya está. Sí. O sea, a mí lo que más me gusta es que cada uno era como una disciplina específica que lo que te permite es que luego con el paso del tiempo pues es como ambos desarrollaron en cada uno de los campos unas destrezas, unas capacidades bastante interesantes, ¿no? Pero es verdad que también al solaparse pues también hubiese estado bastante guay, la verdad. Sí, la verdad es que sí. También te digo, claro, si se tendrían que haber comparado por escultura, perdón, por pintura, pero también por escultura. Sí, luego realmente los dos hicieron las dos cosas. Claro. O sea, los dos trabajaron las dos disciplinas. Lo que pasa es que cada uno estaba especializado en lo suyo. Entonces, sí. Pero imagínate recibir el mismo encargo los dos, igual que lo recibieron con pintura, con escultura. Entonces así ya es la comparación. Ya. Claro. Pues muy interesante, la verdad. Pues sí.